Segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 5, del 8 al 12 y del 14 al 16. Ese texto es muy fundamental, no puede faltar en esos textos proféticos del mesianismo de Jesús, de el mesianismo regio, en espera de este descendiente de David. Este pasaje de 2 de Samuel 7 es donde se basa, se fundamenta la confianza y la fe del pueblo judío en la permanencia del reinado de David o la permanencia de la dinastía de David. Y esa fe que un hijo de David, un descendiente de David, vendría a ocupar el trono de su padre y reinar eternamente. Tenemos la cuestión histórica cuando David se establece en Jerusalén, cuando él conquistó la ciudad, llevó el arca y estableció la ciudad de Jerusalén como centro capital del reino y estuvo en paz, es decir, cesó la guerra, cesaron las luchas con los demás pueblos. David se establece y a él se le ocurre una idea: poder también construirle una casa al Señor. Y ciertamente tiene esta idea, y Natán, que era el hombre de Dios, el profeta, el consejero de David, dice: haz lo que creas adecuado para el Señor. Pero le llega una palabra a Natán de parte del Señor, y diciéndole a David: ¿acaso eres tú el que me va a construir a mí una casa para que yo habite en ella? O sea, ¿eres tú, David, quien le quieres construir una casa al Señor? Y luego le dice Natán: así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del campo de pastoreo, de andar detrás de las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo en todas tus actividades, en todas tus empresas. Yo he aniquilado a todos tus enemigos. Yo incluso todavía te haré famoso como los más famosos de la tierra, y le daré un puesto a mi pueblo Israel. Yo lo plantaré, es decir, lo estableceré para que viva en él sin sobresaltos, sin que los malvados vuelvan a humillarlo como lo hacían antes. Cuando yo nombré jueces en mi pueblo Israel, yo te daré paz con todos tus enemigos. Y además, el Señor te dice, el Señor te comunica que te dará Él a ti una dinastía. Cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti un descendiente tuyo, nacido de tus entrañas, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Ciertamente, si se tuerce, lo corregiré con vara, con golpes, como lo hacen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá para siempre. Esta es la fe de Israel, la confianza en esta promesa que le hizo el Señor a David por medio del profeta Natán. Ciertamente David tiene el pensamiento de construirle una casa, un lugar donde el Señor
habite con ellos. Pero el Señor le dice, yo ya he estado con ustedes, yo he habitado con ustedes. ¿Dónde? En sus actividades, en tus empresas, en todo lo que has realizado, en el llamado, en la elección, dándote fuerza para vencer a tus enemigos, disponiendo el pueblo para que entres en él, preparando a Jerusalén para que ahora dispongas de ella. Yo he estado contigo en todas tus empresas. Yo estoy en medio de ti. Ahora quiero que esa permanencia mía para con tu pueblo sea duradera para siempre, pero que también tu pueblo permanezca conmigo para siempre. Y por eso yo a ti te daré una casa, es decir, una dinastía. Y el Señor le promete a David por medio de Natán que siempre, siempre habrá un descendiente de David que ocupe el trono. El reino davídico permanecerá para siempre. Ciertamente, hay muchos textos mesiánicos o textos que hablan del reinado, del restablecimiento del reinado de David y de un descendiente histórico. Pero al pasar ciertas dificultades, peligro de perderse el reino, muchos textos son interpretados mesiánicamente, no pensando solamente en un rey histórico, familiar, descendiente de David, de los hijos o nietos, sino un rey Mesías, un rey que pueda gobernar, guiar a su pueblo, así como lo hizo David. Y precisamente este pasaje nos prepara ya al cercano nacimiento de Jesús, el descendiente de David, el que viene a ocupar el trono de David, mediante el cual el Señor cumple esta promesa de que un descendiente de David, un hijo de David, así será reconocido Jesús, pueda ocupar el trono de su padre, es decir, pueda restablecer aquella grandeza, no necesariamente política, no necesariamente económica, sino aquel reinado de la confianza en Dios. Recuerden que David siempre fue comparado con Saúl. Saúl representaba la guerra, Saúl representaba la fuerza, Saúl representaba la grandeza humana, la confianza en el ejército, la confianza en el entrenamiento, la confianza en el poder humano, en el poder de la guerra. David representaba la humildad, el niño pastor, el que se enfrenta a los enemigos confiando en Dios, como lo había hecho cuidando a su rebaño, defendiéndolo del oso, del león, como lo hizo salvando a su pueblo, liberándolo de los filisteos, como lo hizo siempre con su confianza en Dios. Por eso Jesús nos va a enseñar precisamente que Él es el descendiente de David, pero que viene a enseñarnos propiamente ese reino de la humildad y de la confianza en Dios. No reinando o no construyendo un reino de Israel o del pueblo de Dios al estilo de Saúl, que fue rechazado, sino un reino de la confianza, de la humildad, de ese corazón según, o más bien ese reinado según el corazón de Dios, como lo fue David, por lo menos al inicio de su reinado, aquella plena confianza en Dios. Queridos hermanos, ya en este acontecimiento tan cercano a celebrarse litúrgicamente,
Mantengámonos en oración, pidiendo al Señor que pueda establecer su reino en nosotros y que sigamos nosotros luchando por construir ese reino de la paz y de la justicia. Que el Señor les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.